Shalom. Ya nos encontramos aquí para revisar de la Parashat Mishpatim, lector número 6, el tema, el ángel de Hashem, subtema, la destrucción de nuestros opresores. Bueno, vamos a comenzar con la lectura de la Torah, que está en el capítulo 23 del segundo libro que escribió para nosotros Moshe Rabenu, que es el libro de Shemot, a partir del versículo número 20, y vamos a estudiar hasta el versículo 25, entonces son 6 versículos que encierran una enseñanza por demás esencial, por demás importante. Espero que con la ayuda del cielo me dé soltura para que pueda yo explicar acerca de este tema que les digo es muy importante. Comienzo con la lectura. He aquí que yo envío un ángel delante de ti para protegerte en el camino y para llevarte al lugar que he preparado. Guárdate de él y escucha su voz. No le desobedezcas, pues él no perdonará el delito de ustedes, ya que mi nombre está en él. Pues si escuchas su voz y haces todo lo que yo hable, entonces yo seré enemigo de tus enemigos y oprimiré a quienes te opriman. Pues mi ángel irá delante de ti y te llevará al Emorí, al Gití, al Perisí, al Kenaní, al Jibí y al Yebusí, y los aniquilaré. No te prosternarás ante sus dioses, no les rendirás culto ni actuarás conforme a sus actos, sino que los demolerás completamente y despedazarás sus estelas. Servirán a Adonai, Dios de ustedes, y él bendecirá tu pan y tu agua, y yo quitaré las enfermedades de en medio de ti. Bueno, aquí hay varias cosas que tenemos que ir aclarando poco a poco a fin de darle comprensión al texto, proyección, para que podamos aprender de este tema que es, como les anticipaba, muy importante. Recordemos que nuestro pueblo está saliendo de Mitzrayim. Mitzrayim, como sabemos, cada uno de los lugares, de acuerdo a sus nombres, de los lugares, representan, simbolizan ciertos aspectos en la vida cotidiana. Y Mitzrayim, pues, significa límites. Y Mitzrayim es la civilización en medio de la cual nuestro pueblo crece y se desarrolla. Por lo tanto, recibe la influencia de Mitzrayim. Ya hemos dicho también que la liberación que nuestro pueblo tiene de Mitzrayim simboliza la salida del entorno. De un entorno que sembró en nuestro pueblo hábitos, disciplina, de acuerdo a los conceptos de esa sociedad, porque cada sociedad imprime en sus miembros, en sus ciudadanos, imprime la fuerza de las masas, la fuerza de la mayoría. Por lo tanto, lo que perdió nuestro pueblo en ese lugar es Jerut, la libertad. Y esa es la razón por la cual Akadosh Baruj Hu, cuando nos saca de Mitzrayim, Yetziat Mitzrayim, es para entregarnos la libertad hacia la cual debemos dirigirnos y está representada en Har Sinai, que es en la península del Sinai, un lugar en el medio del desierto, es decir, separado de una sociedad, un lugar en medio del desierto, porque también el origen de nuestro pueblo es precisamente el desierto, o sea, lejos de las influencias de las civilizaciones, de la sociedad. Mencionaba en la clase anterior que nosotros partimos de que la revelación de la divinidad
le aparece al hombre cuando se encuentra en un medio en el cual conjetura y tiene la oportunidad de descubrir a la divinidad en base a sus necesidades, en base a la influencia que tiene el ser humano desde el mismo momento de su creación, pues somos a imagen y semejanza de Akadosh Baruj Hu. En cambio, esto, a diferencia de esto, socialmente se estudia, o universitariamente se estudia, que lo que da origen a la religión más bien es el establecimiento de las sociedades. Posiblemente da origen a las religiones como hoy en día las conocemos, pero no da origen a la gesta y a la convicción por la divinidad en el individuo. Es una cosa muy diferente. Entonces, obviamente, la sociedad forza al individuo a moverse de acuerdo a los parámetros de esa sociedad. Y es así como nuestro pueblo tiene que salir de Mizraim. Es sacado de Mizraim. Tanta influencia tiene el entorno sobre el individuo que cuando nuestro pueblo fue convocado para salir de Mizraim, no puede entender el concepto de lo que Moshe explica. Por eso tiene que remitirse Moshe a través de una orden divina de ir a Paró para que Paró los deje salir. Entonces Paró nos deja salir. El hecho de que hayamos salido de Mizraim porque Paró nos avienta, nos expulsa a través de todas estas plagas, es obligado por medio del cielo. Sin embargo, Mizraim, la influencia del entorno, no sale de nosotros. ¿Por qué no sale de nosotros? Porque ha hecho madurar en cada individuo hábitos y disciplinas de acuerdo a ese entorno. Es decir, nosotros somos dependientes de esa fuerza del entorno. No podemos entender la libertad porque somos carentes de la libertad, porque somos completamente dependientes de lo que el entorno normaliza para el individuo. Así, cuando nosotros estamos saliendo de Mizraim y estamos dirigiéndonos a Har Sinai, precisamente a causa del sufrimiento que tenemos en el trayecto, en el tránsito, añoramos Mizraim, porque dependemos de Mizraim. Dependemos, porque es una cuestión del sistema nervioso, es una dependencia a entender cómo funciona la vida, cómo aprendimos a vivir y a someternos a esa disciplina de vida, a conformarnos a ella, no conociendo que hay otras posibilidades. Eso está ausente de nosotros. Sin embargo, nuestro origen es en la tierra, en las tierras del Jardín, en las tierras que ante entonces conocidas como las tierras de Canaán. Y ahí se asentaron nuestros padres, Abraham, Isaac y Jacob, aun cuando sabemos que Abraham fue llamado primeramente de Mesopotamia, de Ur Kasdim, para retomar la tierra de la cual nosotros tenemos origen, que es la tierra de Canaán, conocida así en aquel tiempo, de las tierras del Levante, de las orillas del Jardín. Entonces, nuestro origen está en esto, en estas tierras. A su vez, estas tierras también tienen un significado. Así como Mizraim tiene un significado, estas tierras tienen un significado. Es retomar nuestros orígenes. O sea, somos sacados de Mizraim, donde adquirimos nuevos hábitos,
una nueva naturaleza separada de Hashem, y hay que volver a la tierra de Canaán para readquirir la naturaleza que tenemos en Hashem. Para que podamos llevar a cabo esto, es que la Torah menciona aquí: he aquí que yo envío un ángel delante de ti. Malach lepaneja, o lefaneja. El ángel que está delante de Hashem. Este ángel que está delante de Hashem, dice el texto así, que en él está su nombre de Hashem. Por lo tanto, es el ángel, el mensajero, recuerden que ángel es el mensajero, que está más cercano a Hashem. Por lo tanto, estamos siendo favorecidos. Recuerden que Malach es un mensaje positivo que aparece en nuestros pensamientos del hombre, que nos va a llevar a la meditación, al desarrollo y al aprendizaje, a adquirir sabiduría. Ese pensamiento que aparece en nosotros, dado que cumple esa función definitivamente y no otra, porque cada ángel tiene un solo mensaje que cumplir en esta tierra, significa entonces que estamos habilitados, que nuestra mente ha venido a este pensamiento. Y cuando ese pensamiento precisamente nos va a poder llevarnos a la tierra de Canaán, significa entonces que estamos volviendo a nuestros orígenes. Entonces le atribuimos que ese ángel, ese mensaje que recibimos, viene de parte del cielo y es la fuerza más cercana a Hashem, el mensaje más cercano a Hashem, la sabiduría misma. Entonces dice el texto: para protegerte en el camino. Este ángel viene aquí para protegernos en el camino, porque es un tránsito difícil el que va a llevar nuestra mente, nuestra vida, de esta naturaleza egipcia, esta naturaleza separada de Dios, para poder ir y dirigirnos a la esencia de nuestra naturaleza, a nuestro origen. Entonces, Él viene para protegernos y para llevarnos al lugar que he preparado, Makom. Recuerden Makom, ¿se acuerdan de Makom? La escalera, Makom, el lugar. Makom, ¿por qué es mencionado esto? Makom, el ángel, nos va a llevar a Makom, al lugar. Se refiere precisamente en alusión, y esa es la razón de por qué la escalera de Jacob se presenta en un sueño ante él, y él puede ver Kisea Kabod, el trono divino, la puerta al cielo, el Makom, el lugar. En cómo la persona va a llegar al Makom, a ese lugar que es la puerta al cielo. Ese ángel conoce el camino. Conoce el camino, de allá viene hacia acá. Y por esa razón es que incluso a ese ángel se le conoce así como lefaneja, que está delante de Hashem, que lleva su nombre. Y como les digo, es el ángel más cercano a Hashem. Y nos busca llevar a ese nivel. Por lo tanto, no solamente estamos hablando de la vuelta al origen de nuestras tierras, del aspecto material que representa Canaán, sino el lugar del cual procede nuestra alma, el Kisea Kabod. Hasta ahí nos debe llevar el ángel, porque nuestra vida misma
viene de allí, de ahí del Macón, de ese lugar, pero lo hemos olvidado. Y este ángel se va a encargar de que nosotros reconozcamos que de ese lugar procedemos. Así que esta es la labor que este ángel tiene. Es extraordinaria la labor que tiene. Guárdate de él y escucha su voz. Guárdate de él y escucha su voz. Es decir, haz tuyas sus palabras. Haz tuyas sus palabras, su mensaje. Porque te pertenece a ti, ha llegado, ha aparecido a ti el mensaje, te pertenece, apropiátelo. Y escucha su voz, no le desobedezcas, pues él no perdonará el delito. Él no perdonará el delito. Es decir, si tú no aprovechas esta fuerza que Hashem te ha enviado especialmente para ti, para llevarte a la tierra de Canaán, pero en realidad te está buscando llevarte al Macom, al lugar. Entonces, dice el texto, no perdonará el delito. Es decir, esto está advertido por todos los sabios como que de aquí está vaticinando Moshe, Hashem, que se va a edificar el becerro de oro. Porque vamos a confundir, al desobedecer al ángel, vamos a confundir esa fuerza y en lugar de apropiárnosla, la vamos a desviar de su propósito por causa de la incomprensión que tenemos de él, por causa de no crecer y entender el flujo de este mensaje sobre uno. Entonces, esto va a ocurrir porque todavía Egipto no sale de nosotros. O sea, no se ha revertido esa naturaleza egipcia, esa influencia del entorno sobre nosotros. Ahora, no solamente estamos hablando del entorno de Egipto, que representa el entorno actual. O sea, nosotros estamos sometidos al entorno actual hoy en día, lo mismo que nuestro pueblo estuvo sometido al entorno de Egipto en aquel tiempo. Entonces, no vayamos a cometer ese error, porque el error es siempre, en lugar de apropiarnos y responsabilizarnos de nuestra propia vida, siempre echamos sobre un tercero la responsabilidad. Echamos sobre otro la responsabilidad. Y esto es lo que nos está advirtiendo que puede ocurrir, que en lugar de hacernos responsables de nosotros mismos, de esto de sacar la influencia del entorno de nuestras vidas, se la otorgamos a alguien como si mágicamente, aunque venga del cielo, nos va a favorecer y va a hacer desaparecer de nosotros esa antigua naturaleza para adquirir una nueva. Ese es el peligro que advierte este texto de la Torá, que finalmente va a desencadenarse en la hechura del becerro de oro y ese pecado. Porque así es como dicen, estos son los que nos sacaron de Egipto. Cuando aquí el texto dice que es el ángel de Hashem el que nos saca de Egipto. Y el ángel de Hashem significa un mensaje que ha llegado a nuestra mente, que ha llegado a nuestro interior, que va a provocar que nosotros que salgamos de la influencia del entorno, de este entorno, para llevarnos a Canaán, para llevarnos al Macom. Ya que mi nombre está en él.
o sea, esta autoridad definitiva. Y esto es precisamente lo que puede confundirnos. Cuando alguien dice, su nombre está en él, el nombre de Hashem está en él, o sea, le atribuyen a este ángel ciertas personas, ciertos personajes, como incluso he oído que entre el cristianismo se lo atribuyen a Jesús y para nada. O sea, es exactamente lo mismo. El mismo pecado que cometió nuestro pueblo al levantar el becerro de oro es la misma decisión y pecado que cometió el pueblo cristiano al levantar a Jesús como este ángel, al nombrar a Jesús como este ángel, dándole la responsabilidad que debemos tomar sobre nosotros mismos a un tercero. Y entonces nosotros quedamos eximidos. Pero no. Aquí el texto claramente habla que el ángel nos llevará a nosotros. Entonces, debemos hacernos responsables individualmente de esta situación. Continúa el texto diciendo, pues si escuchas su voz y haces todo lo que yo hable, si escuchas su voz y haces todo lo que yo hable, es decir, tú lo ejecutas, tú lo llevas a cabo, su voz es este pensamiento que se te sube a ti, que como va a ser un pensamiento que nos va a llevar a Hashem, decimos, viene del cielo, es decir, no nos envanecemos de que de origen viene de nosotros, le atribuimos la alabanza a Dios, de que si nosotros podemos movernos hacia Él, acercarnos hacia Él, es gracias a Él que permitió que captara yo ese pensamiento. Bien. Entonces yo seré enemigo de tus enemigos y oprimiré a quienes te opriman. Entonces yo seré enemigo de tus enemigos y oprimiré a quienes te opriman. O sea, aquí menciona el texto de la Torah muy claramente. Se menciona la palabra Yosif, que es para enemigos. La palabra Yosif es para enemigos y la palabra Sorer, que es para los que nos oprimen. La palabra Yosif es una palabra que habla sobre enemigos visibles. O sea, cuando tenemos un enemigo delante, alguien que está preparado con sus armas, dispuesto para matarnos, y al que hay que enfrentar, o sea, es un enemigo visible. Eso es la palabra oyeb, perdón, es la palabra oyeb. La palabra oyeb, dije Yosif, es oyeb. Oyeb es el enemigo que nosotros tenemos delante, preparado para hacernos frente. Y la palabra Sorer, que es el que nos oprime, significa enemigos internos. Esta palabra también la ocupamos, la palabra Sor o Sorer, la ocupamos para nuestros angustiadores, es decir, la ansiedad y la hipervigilancia con la que nuestra mente constantemente se ocupa, generando estos trastornos internos que sufre la persona. Esos son los que llamamos Sorer. Y dice el texto, y voy a destruir a tus enemigos, y me haré enemigo de tus enemigos. Como les decía, esta palabra, oyeb, habla de nuestros enemigos visibles, de los enemigos tangibles, de los que podemos contemplar. Este enemigo es el enemigo, son los rasgos de la personalidad. Son características de la persona
que desde pequeños nosotros venimos manifestando. Esto es lo que yo he dado a conocer en otras pláticas como la base de la personalidad, siendo 4 factores, y el primero de ellos es la base, la cual viene como una carga genética de nuestros ancestros. Entonces, esto es una carga genética de natura, ya venimos con esos rasgos característicos. Esos rasgos característicos son en nosotros, hablando a nivel de nuestra alma, de nuestras emociones, de nuestros sentimientos. Cuando pequeños viene a nivel superficial, por eso vemos que los pequeños son muy expresivos, todos, si están molestos, si están contentos, todos son muy expresivos. Externan perfectamente sus rasgos de personalidad. Pero el entorno, en lugar de ayudar a trabajar al individuo con respecto de estos rasgos, no los ayuda a trabajar, y por lo tanto esos rasgos se internalizan. ¿Por qué el entorno no los ayuda a trabajar? Porque el entorno está buscando más bien que se le dé precisamente evolución a la sociedad. O sea, que se dé prioridad al colectivo en lugar de al individuo. Por lo tanto, estos rasgos característicos del individuo no se atienden. Al no atenderse y por lo tanto equilibrar al individuo, entonces estos rasgos con el paso del tiempo se internalizan, pasan un tiempo en la parte externa de nuestros sentimientos y emociones, que al no atendernos por la vorágine de este mundo, porque interesa más el colectivo que el individuo, entonces estos se internalizan. En el momento que se internalizan, eso es lo que nosotros llamamos sorer, o sea, los que nos oprimen. Son emociones y sentimientos que nos oprimen. Originalmente eran es decir, enemigos externos, visibles, que podían ser atendidos, mas no fueron por causa del entorno. Y seré enemigo de tus enemigos y oprimiré a los que te oprimen, dice el texto. Entonces, estos que oprimen ahora al hombre ya no van a ser rasgos de personalidad, sino que ahora se transforman en trastornos de la personalidad. ¿Sí? En traumas en el individuo. Y eso es lo que te oprime. Por esa razón, esta palabra, sorer, la traducimos como ansiedad o la traducimos como hipervigilancia, es decir, cosas que perturban nuestro pensamiento. Ahora bien, cuando nosotros estamos en esta tierra, a causa de la influencia del entorno actual, juzgamos que nuestra vida es correcta. Toda persona juzga que su vida es correcta, que estamos haciendo bien. Todo lo juzgamos de acuerdo a nuestra conveniencia. O sea, no hacemos las cosas porque sabemos que estén mal. Hacemos las cosas porque sabemos que están bien, según nuestro parecer. Pero a causa de no haber atendido a esos enemigos, oye, a causa de no haber atendido a esos enemigos, ahora se convirtieron en opresores, en algo interno, en trastornos, en el déficit emocional, deficiencias emocionales, angustias, ansiedades,
traumas. Y no podemos ver que todo lo que juzgamos en esta tierra es de acuerdo a esos traumas. No podemos darnos cuenta. Si hubieran sido atendidos en un principio por el entorno, lo cual no sucedió, estuviéramos libres de esas influencias y por lo tanto ser nosotros mismos, más no lo somos. Por eso es que tiene que venir este ángel para liberarnos. Todo lo juzgamos de acuerdo a eso que se ha internalizado, porque ahora lo revisamos a través de esas gafas, de esos lentes de nuestro traumatismo emocional, de nuestros traumas. Así que proyectamos nuestro interior en los demás. Proyectamos nuestro interior en los demás. Esto es lo que sucede. ¿Ya? Así que cuando la persona juzga a otro con un déficit emocional, es una proyección de su interior que lo está plasmando en el otro. Y esto sucede así precisamente para que empecemos a descubrir que la vida la juzgamos de ese modo porque nosotros estamos en ese lado de la balanza. Esto es para que empecemos a advertir y cambiar nuestra mirada. Mas es muy difícil hacerse responsable de esto, es decir, juzgamos a terceros, le atribuimos a otros esa responsabilidad, culpamos a otro del juicio que nosotros llevamos contra ellos mismos, porque es el modo en el que observamos la vida. No hay falla en eso. Así funciona el ser humano. Porque el ser humano tiene un cerebro construido precisamente para sobrevivir de todo lo que sucede en este mundo. Y es muy difícil luchar estas batallas y estas luchas internas. Si juzgamos al mundo, es como está dicho de un sopilote que se quejó contra Dios, acusando que en este mundo solo había corrupción y podredumbre, porque todo lugar donde él se presentaba solo había muerte y corrupción. Entendámoslo. O sea, es porque es su biología, es la biología, es la naturaleza del individuo solo contemplar aquello que es, que nos pertenece, que viene a través de esas opresiones que tenemos dentro. El ángel viene, este pensamiento interno viene para eliminar de nosotros. Y seré enemigo de tus enemigos y oprimiré a los que te opriman. Pues mi ángel irá delante de ti y te llevará. Y mi ángel irá delante de ti y te llevará. ¿A dónde te llevará? A la revisión de tu interior. Esos pensamientos te van a llevar a la revisión de tu interior. Cada uno de estos lugares que a continuación son mencionados, justamente hablan de cuestiones y situaciones internas en el individuo, que a causa de que no fueron atendidos porque el entorno jamás tuvo esa pretensión, sino la de únicamente cuidar al colectivo, mas nunca cuidar al individuo, entonces el individuo nació y creció con esto. Como él vive en base al colectivo, piensa que está bien, mas su interior está muy mal. Y aquí el texto dice, este ángel irá delante de ti, es decir, te va a llevar, te va a conducir al emorí. La palabra emorí significa arrogancia ideológica. Emorí.
de donde viene la palabra emor, que siempre estamos diciendo, Vaidaber Adonai el Moshe emor. Ahí la palabra emor, pero con la terminación emori, son estas personas que siempre están diciendo, significa arrogancia ideológica. Para él, solamente él está bien y la percepción de su punto de vista es así y es correcto. Esto es una dificultad interna. Él solo ve la vida así, arrogancia ideológica. Sus ideas y sus pensamientos, sean intelectuales, sean políticos, sean religiosos, para él así están bien las cosas. No es capaz de unificarse con los demás, sino de tener una arrogancia ideológica. Yo estoy bien y ustedes están mal. Si ustedes no están en mi ideología, ustedes están equivocados. Arrogancia ideológica. Te voy a llevar contra el emorí. ¿Sí? Te voy a llevar para que llegues al emorí y te llevará al emorí. Al hití. ¿Qué significa hití? Hití significa miedo paralizante. Personas que tienen miedo ante la vida, ante la novedad, ante lo que se presente ante ellos. Tienen miedo de iniciar algo. Tienen miedo de relacionarse, tienen miedo de todo. Una cuestión interna, un miedo paralizante, hití, que no te permite avanzar, que no te permite progresar en las cosas que se te presentan delante. Ese es el hití. Al perisí, perisí significa dispersión o falta de límites, es decir, que tu mente se extiende y abarca sobre todo y te impide controlar tus pensamientos, te impide controlar tus ideas y por lo tanto se te dificulta conducirte en esta vida de acuerdo a normas, de acuerdo a criterio, falta de límites. Es una problemática del individuo que viene desde su interior. Otra vez, repito, siempre señalamos a otros de sufrir estas cosas. Señalamos a otros de tener arrogancia ideológica. Señalamos a otros de tener miedo para enfrentar la vida. Señalamos a otros que son dispersos en sus pensamientos. No hacemos una reflexión interna. El ángel, el pensamiento, va a llevarnos a revisión de estos aspectos en nuestra vida. También dice el texto, al Kenaní, que es así como se le conoce en general a todos estos pueblos, al Kenaní, que significa doblegar o adquirir. O sea, esta cuestión de la ambición, esta cuestión de querer y poseer todo. Esto también es un aspecto de las personas. Dice llamar a otros ambiciosos, dice llamar a otros con el aspecto de doblegar a los demás, de pisarlos para adquirir. Mas si él tiene esa perspectiva, es porque él hace exactamente lo mismo. Él o ella hacen exactamente lo mismo. Por eso así juzga a los demás. Porque en su consciente, él considera que todos los demás están equivocados y él está bien. No juzga que él está equivocado en sus actos. Eso es un trauma precisamente. Una persona que no puede darse cuenta o que en todo momento está señalando a otros en lugar de a sí mismo, es decir, de que no tiene empatía,
En el momento en que, dése cuenta, si usted señala a otros como responsables y culpables de todo lo que sucede, incluso de lo que les sucede, o más bien de lo que les sucede, si eso ocurre, significa que tiene usted un trauma emocional. Porque el ángel viene para que podamos descubrir dentro de nosotros mismos esto. O sea, este pensamiento se sube a nosotros. Si ese pensamiento no llega, simple y sencillamente solo juzga a los demás como responsables de todo lo que le sucede. De que si tiene un miedo, es porque él tiene algo que provoca miedo en mí. Si él tiene arrogancia ideológica, es que no están entendiendo bien el texto de la Torá o el texto bíblico y por lo tanto deben interpretar como yo interpreto. ¿Ya? Esto es la forma. Tú señalas a otros del error que tú tienes. Lo estás viendo con tus ojos, con tu perspectiva, y esto viene a través de los traumas que tú tienes interiormente. Dice también al-Jibí, ¿qué es el Jibí? El Jibí es supervivencia astuta. Supervivencia astuta es si los demás no tienen, o sea, hay una disputa por todo lo que hay en este mundo y debe haber una competencia. Y aquí el que no entra en ese ritmo de competencia no puede recibir el bien que busca. Por lo tanto, esto es la supervivencia astuta. O sea, la de anticiparte y hacer daño a los demás a fin de que puedas obtener primeramente antes que ellos lo tengan. Otra vez, el ángel te permite a ti entender y regular que ese problema tienes, mas si no se te ha subido a ti ese pensamiento, siempre vas a responsabilizar al otro de hacer estas cosas. Otra vez repito, si tú no te miras como responsable, real y sinceramente, con el objetivo de cambiarlo, entonces el ángel no ha aparecido a tu mente. No ha venido del cielo ese mensaje. Aun cuando estés donde estés, estamos hablando de que le llega esto a nuestro pueblo, es un mensaje para nuestro pueblo. Somos creyentes, somos parte del pueblo de Israel, de Akadosh Baruj Hu, y se nos está diciendo esto. No podemos tener mayor arrogancia que eso. Si nosotros mismos, el pueblo de Hashem, estamos incluidos dentro de este mensaje, está hablando de que toda la humanidad entera está sujeta a esta situación. También dice, y al Yebusí. Y al Yebusí es dominación y control. En esta vida hay personas que señalan a otros como quienes le dominan y les quieren controlar, que los quieren manipular. Personas arrogantes que buscan manipular nuestra vida. ¿Por qué la persona está pensando que otro quiere controlarme y otro quiere manipularme? Porque esta persona es controladora y manipuladora, pero le señala a otros lo que le aqueja. Solamente observamos de acuerdo a los lentes que tenemos. Y finalmente, un séptimo pueblo, que aquí no se menciona específicamente el texto de la Torá, pero obviamente también es parte de esto, que es el Girgashi. El Girgashi, que habla sobre la huida del conflicto. La huida del conflicto, es decir, que no te quieres hacer responsable de esto mismo que estamos diciendo. Que en lugar, porque no hay batalla más difícil. Vamos, ni siquiera se nos sube a la cabeza tratar de ser mejores,
tratar de corregirnos. Para nuestro parecer, todo lo hacemos bien. Sin embargo, cuando el ángel viene a nosotros, precisamente nos debe llevar a confrontarnos con esta fuerza interior que nos está apagando, que nos está oscureciendo. Entonces, a esto de el ángel hablando a nuestras vidas, entonces le llamamos la fuerza del Yetzer Hatov, la inclinación al bien, que siempre nosotros vamos a sentirnos influenciados por la inclinación al bien, el Yetzer Hatov. Siempre pensamos que nuestra voluntad es hacer el bien, mas el hombre está conformado por dos seres, el Yetzer Hatov y el Yetzer Hara. ¿Qué es el Yetzer Hara? Esta internalización de estos problemas, de esto que una vez fue rasgo de nuestra personalidad, Yetzer Hara, que ahora se transforma en un trastorno de la personalidad. Eso es el Yetzer Hara. Ese es el Yetzer Hara. La inclinación al mal. Hacer cosas equivocadas. Entonces, dice el texto, no te prosternarás ante sus dioses, no les rendirás culto ni actuarás conforme a sus actos, sino que los demolerás completamente y despedazarás sus estelas. Es decir, tienes la responsabilidad de eliminar todo eso. Puede ser eliminado de tu vida. Hay cuestiones dentro de la psicología o la psiquiatría que menciona que hay ciertos rasgos en los individuos, como el psicópata que viene de origen, de natura, es esta base por cuestión genética, que él ya nació sin empatía, sin el privilegio de tener la presencia de ese pensamiento del ángel que viene de Hashem para su vida. Eso es un psicópata. Ahora, hay un sociópata que es alguien que el entorno mismo lo hizo carente de empatía. Ese es un sociópata. Y luego también hay uno que es el trastorno de la personalidad narcisista, TPN, que también por cuestión de egoísmo, es egoísta, también es sin empatía, carece de empatía. Luego entonces, todo esto menciona que no puede erradicarse del individuo de acuerdo a las normas científicas actuales. No es la ley. O sea, de acuerdo a lo que dice la Torá, cuando este pensamiento, cuando el Malach de Hashem sube a tu vida y llega ese pensamiento a ti, puedes superar esta situación. ¿Por qué puedes superar esta situación? Porque debes oír su voz, kol, kolí, y oirás mi voz, oirás su voz del ángel. Es decir, estarás en el apego a los mandamientos, en el apego a los mitzvot. Cuando una persona dice, cuando una persona así no se permite ser dirigido por esa voz, por ese pensamiento, entonces se levanta esto como su autodestrucción. La persona es autodestruida. Este es el destino de todos aquellos que no quieren aprovechar el mensaje de la Torá. Ahorita que estoy hablando acerca de esto, parece que estoy hablando de temas actuales. La Torá lo está manejando hace 3.000, 4.000 años a nivel escrito, pero a nivel
oral, esto existe desde mucho antes. Entonces, parecen cosas de lo cotidiano. Lo que pasa es que es de la naturaleza del hombre. No importa en qué época hayas vivido. O sea, son situaciones actuales también, porque es una problemática del hombre, que ha vivido siempre en entorno y se ha opacado, se ha dejado de oír esta fuerza interior y se ha dejado de atender por el entorno. Bueno, entonces se transforma esto, como dice el texto, servirán a Adonai Dios de ustedes y Él bendecirá tu pan y tu agua, o sea, vas a estar bien, bendecirá tu pan y tu agua, necesidades básicas en el individuo, las vas a tener, porque la angustia y toda esta cuestión interna al no ser atendida es la que te impide estar confiado del futuro. Te impide estar confiado del futuro, que es el pan y el agua. Y yo quitaré las enfermedades en medio de ti, porque una persona que no atiende, no reflexiona, no medita, no guarda la palabra del ángel, no atiende estos aspectos oscuros de su vida, del Yetzer Hará, entonces se manifestará con enfermedades. Enfermedades que se van a plasmar en su propio cuerpo, porque nuestra alma es nuestro cuerpo. Y como se llama el ángel del rostro, precisamente significa lo que está delante de ti se enfermará. Y vas a enfermar de tal modo que la gente va a contemplar tu afectación. Va a enfermar tu rostro, tus ojos, tu respiración, tu aliento, tu boca, tus palabras, tus oídos, tu tacto, tu piel, todo. Vas a enfermar. Va a ser notorio ante los demás esas faltas internas que te hace falta superar. Y el ángel viene para derrotar a esos enemigos. Y me haré enemigo de tus enemigos y oprimiré a los que te oprimen. Ahora, todas las personas, aun cuando llegamos a esto del pensamiento del ángel, las expresamos ahora, o sea, seguimos expresando estos rasgos de la personalidad. No significa que nosotros ya no vamos a dejar de hablar como morir, o sea, vamos a seguir hablando, teniendo ideologías, vamos a seguir teniendo miedos, claro que vamos a seguir teniendo miedos, vamos a seguir siendo dispersos y faltas de límites en algunos aspectos de nuestra vida, claro, vamos a buscar tener ambición, doblegar, adquirir, pero como rasgos de nuestra personalidad y no como trastornos de nuestro interior. Entonces, por eso es que mucha gente que sí tiene el trastorno, cuando ve los rasgos característicos de la personalidad, rasgos de la persona, lo va a señalar como si sufriera el trastorno. Pero el que en realidad tiene el trastorno es el que señala. Ese es el que tiene el trastorno. La persona que sí, obviamente, tiene rasgos en su personalidad de arrogancia. Claro, ¿quién no ha sido arrogante en su vida? ¿Quién no ha tenido miedos en la vida? ¿Quién no ha tenido ambiciones en la vida? ¿Quién no ha tenido dominación y control en los aspectos de la vida? ¿Quién no ha querido dejar de enfrentar algunos conflictos? Pero es como rasgo de la personalidad y no como un trastorno. La diferencia es que efectivamente se da cuenta que está huyendo de un conflicto y pasado el tiempo lo afronta. Eso es un rasgo de la personalidad, no un trastorno. El que no lo afronta es un trastorno. El que señala a otro es el que lo tiene como trastorno. Por eso, nosotros seguimos caminando en esta vida, moviéndonos así, ¿no? O sea, porque son parte de nuestra personalidad. Es decir,
precisamente el individuo que somos y que tiene que ser respetado y que tiene que ser mostrado y manifestado en este colectivo, precisamente está construido por el Yetzer Hatov y por el Yetzer Hará. O sea, no dejamos de tener estas dos tendencias en nosotros por el hecho de que ahora estamos dentro de las normas de la Torah, es decir, que recibimos el mensaje del cielo. No es que desaparecen, sino que las tenemos como rasgo de nuestra personalidad, que lo que nos hace diferentes de otros individuos es precisamente esto mismo. Y nosotros precisamente, para mostrar en el judaísmo que tenemos la dominación, o que ya más bien hemos exteriorizado estos trastornos que en algún momento dado pudieran ocurrir, no significa que todos los trastornos tenemos, sino que alguno puede ser porque no fue atendido por el entorno. Estoy diciendo que todos tienen todos, no. Puede tener alguno de ellos porque fue lo que su entorno, es decir, su sociedad, sus maestros, el Estado, la familia, los padres, los tíos, los abuelos, al no atender de forma correcta, interiorizaron esa falta de atención a la personalidad, lo cual se transforma en un trastorno. Entonces, una vez que alguno ya ha atendido esto y ha superado, precisamente el Yetzer Hatov y el Yetzer Hará sigue en todo y cada uno de los miembros del pueblo de Israel, sigue en todos nosotros, sigue en cada individuo de la humanidad. Nosotros, los judíos, tenemos una mitzvah que nos ayuda precisamente a entender que este pasaje, que este evento, que este aprendizaje ha llegado a nosotros, son los tefilín. El tefilín son dos cajitas de cuero que colocamos una en nuestra cabeza para nuestra mente y una en nuestro corazón, atándola en nuestro brazo izquierdo, porque el brazo derecho representa el Yetzer Hatov y el brazo izquierdo representa el Yetzer Hará. ¿Cuántas vueltas nosotros le damos al brazo izquierdo que representa el Yetzer Hará? Le damos 7 vueltas, como estos 7 pueblos. Es decir, que ya nosotros tenemos sujeto el Yetzer Hará al pliego de la Torah, porque recuerde que estos tefilín tienen los pliegos de la Torah, es decir, la Torah escrita se encuentra en medio de ellos. Por lo tanto, entendemos que gracias a la Torah tenemos bajo control o hemos exteriorizado aquellas faltas internas, las hemos exteriorizado, por lo tanto ahora son parte de nuestra personalidad, mas ya no es un trastorno, lo hemos atendido. Entonces esto significa ir a la tierra de Canaán para que nosotros la transformemos en la tierra de Israel. Pero el objetivo de todo esto es llegar al Makom. Hay un momento en el que el Yetzer Hará y el Yetzer Hatov desaparecerán de nuestra existencia, desaparecerán de nuestra vida. Nos elevaremos de tal modo, porque a ser sujeto a través de los mitzvot, de la Torah, de los mandamientos, de la palabra de Hashem, que representa los tefilín, estamos hablando de que estamos realizando un acto para mantener bajo disciplina al Yetzer Hará. Es decir, todavía esta inclinación se encuentra persistente en mí, que si yo no trabajo en ella, por eso la ato, si yo no trabajo en ella, tarde o temprano volverá a mí y se internalizará y volverá a comenzar el problema. Pero debe finalmente ser superado.
¿Cómo será superado? ¿Cómo deberá ser superado? Cuando se internalice con toda la fuerza este mensaje del ángel. Este ángel, como les he dicho, es el ángel de Hashem, el Malach Hashem. El ángel que está delante del rostro de Hashem, el ángel que tiene su nombre, por lo tanto es el ángel más poderoso. Este ángel, también dentro del Zohar y de la lectura cabalística y rabínica, se le conoce como Metatrón. Metatrón es el ángel que está debajo del trono, Metatrón. El ángel que está debajo del trono de Hashem. Es el mismo lugar donde nosotros venimos de origen antes de venir a esta tierra. Venimos del Kiseh HaKavod, del trono divino, del trono celestial. Debemos volver allí. ¿Eso qué significa? Significa que aquí nosotros vamos a observar los mandamientos de naturaleza. O sea, no necesitamos como ahora que precisamente porque no nos hemos superado del todo, tenemos que estar bajo el estudio de la Torá y guardando los mandamientos, porque de lo contrario puede volver la influencia del Yetzer Hará sobre nosotros. Así que nos estamos metiendo en el apego a los mandamientos, constantemente guardando los mitzvot. Pero el objetivo de todo esto es que nuestra vida misma, por inspiración divina, de forma natural, simple y sencillamente obedece los mandamientos. No es que esté vigilando cuál es el momento oportuno para guardar y qué es lo que toca y cuál es la halajá para que se pueda guardar del modo correcto. No, estamos hablando de que se ha interiorizado la espiritualidad. Somos yihud, somos unidad con Hashem y con el mundo entero, somos uno solo, de tal modo que yo mismo soy la expresión de la Torá. O sea, yo soy la Torá viviente. No por el hecho de estar buscando su observancia, sino que mi vida misma vive, respira y se mueve siempre en el marco de los mitzvot de forma natural. La Torá viviente, como si el mismo Hashem viviera sobre esta tierra. ¿A quién le atribuyo esto? Al cielo. Al cielo. Entonces, debamos de tener cuidado en que no descuidemos esta grandísima ventaja y bendición que Hashem ha entregado a nosotros, a nuestro pueblo, para que podamos corregir nuestra vida, no de una forma disciplinaria, sino completamente interna. Es el propósito que el ángel tiene para llevarnos primeramente a Canaán, la superación de esta problemática interna, y finalmente al Makom. Responsabilidad nuestra. No pensemos decir que otro lo hizo por mí para que de este modo todo quede cancelado, porque ese es el problema que luego enfrentamos y por eso no hemos superado nada. Bueno, por el momento es todo. Que pasen un excelente Shabbat.